Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Les saludo en la paz del Señor. Levantémonos y resplandezcamos, porque la luz del Señor ha llegado y la gloria del Señor habita en cada uno de nosotros. Iniciamos hoy una nueva semana en el estudio de Efesios en 12 semanas. Ya estamos en la semana número 9. Esta semana estudiaremos Efesios desde los versículos 30 del capítulo 4 hasta el versículo 20 del capítulo 5. El tema será Dios nos llama a vivir en santidad. Segunda parte. El tema específico de hoy lunes es Efesios 4 desde los versículos 30 al 32. Por segunda semana seguimos estudiando las 9 características de un discípulo de Jesús. Específicamente hoy estudiamos el punto 5, sea amable y perdonador. Al final de esta sesión, con el estudio y la unción del Espíritu Santo, podremos comprender en mayor profundidad qué debemos hacer cuando el Espíritu Santo se contrista en nosotros. 2. ¿Cómo podemos ejercer el dominio propio? 3. ¿Qué significa ser misericordiosos? 4. ¿Cómo podemos perdonar? Leemos Efesios 4, versículos 30 al 32 en la versión Reina Valera del 60. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La sensibilidad del Espíritu Santo. En la referencia, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es Dios. De las tres personas de la deidad, el Espíritu Santo es la que habita en nosotros. El Espíritu tiene mucho poder y a la vez es muy sensible, muy delicado. No nos obliga a hacer la voluntad de Dios, más bien nos guía a hacerlo. No nos grita, generalmente nos habla con suavidad. La Biblia lo compara con una paloma y no con un águila. Cuando pecamos, lo ofendemos y se entristece. A veces no lo percibimos inmediatamente porque estamos desatentos o distraídos, pero cuando nos aquietamos, nos damos cuenta de que algo ha cambiado en nuestro interior, de que algo se ha apagado, que no tenemos el mismo gozo de antes. Cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, el Espíritu no nos condena ni nos reprocha, nos perdona, nos limpia, nos levanta y nos renueva. Su alegría vuelve a brillar desde nuestro corazón. Analizamos la referencia con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo. Somos de su propiedad. Estamos marcados por Él y para Él. Su nombre ha sido puesto sobre nosotros. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. No hemos sido marcados para el día de la matanza, sino para el día de la redención. En aquel día aún nuestro cuerpo será transformado a la semejanza del cuerpo glorificado de Cristo. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales en el día de nuestra completa redención. Aleluya. Mientras tanto, nos toca andar como es digno del nombre que portamos. Andar de tal modo que lejos de contristar o entristecer al Espíritu Santo, le produzcamos alegría al ver que vivimos honrando a nuestro Señor. Las virtudes de carácter que debemos desarrollar. El área en la que más fácilmente pecamos y por ende en la que más contristamos al Espíritu. Es la de las relaciones interpersonales.
es decir, en todo lo que tiene que ver con la forma en que nos tratamos los unos a los otros. Las virtudes de carácter que debemos desarrollar. En este terreno, en el que se hacen evidentes nuestras fallas o virtudes de carácter, y es allí donde el Señor nos quiere transformar, brindándonos, librándonos, perdón, de aquellas actitudes, conductas y reacciones que se han hecho hábito en nosotros y que no coinciden con nuestra nueva vida en Cristo. De acuerdo a los versículos 31 y 32, podemos señalar 4 virtudes que necesitamos cultivar y resultan fundamentales en las relaciones interpersonales. Uno, dominio propio. La referencia es: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cada rasgo de carácter que muestra una persona se forma por la repetición de una misma conducta 1, 2, 10 y 100 veces hasta que ésta se vuelve un hábito. Así se forman o deforman los rasgos de carácter de una persona y, en consecuencia, su manera espontánea de actuar. Existen muchas situaciones y circunstancias en las que resulta fácil perder la calma, enojarse y finalmente explotar, gritar, insultar, ofender, maldecir y hasta llegar a cosas peores. Nuestro estado de ánimo es lo primero que debemos cuidar. Si alguien está amargado o con bronca o con rabia, por lo que fuere, es más proclive a enojarse. El que se enoja muestra una mayor propensión a gritar. El que grita fácilmente puede llegar a maldecir. Por eso, la palabra de Dios nos ordena quitar de nosotros la amargura, el mal humor. Para ello se requiere tener dominio propio, y el dominio propio es fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 al 23. Ejercer dominio propio es, en primer lugar, tomar autoridad en el nombre del Señor Jesús y en la fuerza del Espíritu Santo sobre nuestro espíritu, sobre nuestra alma y sobre nuestra carne. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En segundo lugar, tomar autoridad sobre nuestra boca, sobre nuestras palabras, para no proferir con nuestros labios palabras que hieran y dañan a los demás. Es mejor guardar silencio que hablar lo que no se debe. Jesús, ante sus ofensores y asesinos, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, versículo 7. Debemos acabar con el viejo hábito de alterarnos, gritar, perder los estribos. Es necesario que nos ejercitemos en el dominio propio, 1, 2, 10 y 100 veces, hasta que se convierta en un rasgo de nuestro nuevo carácter en Cristo Jesús. Punto 2. Amabilidad. La referencia es: antes, sed benignos unos con otros. La palabra benigno ha sido traducida en otras versiones por bueno, bondadoso, amable, dulce. Es la cualidad de aquel que trata bien a los demás, los hace sentir bien, les muestra bondad, cariño, deferencia, respeto. ¡Qué virtud extraordinaria! Antes bien, sean benignos unos con otros. ¿Cuánta escasez de ella se ve en la sociedad actual? Sobre todo dentro de las familias. Esta virtud debe ser la característica de todo discípulo de Jesús. Aunque el texto se refiere específicamente a la relación mutua entre hermanos, no por eso quedan excluidos del buen trato los que no son del Señor. Si desarrolláramos en nosotros esta virtud en nuestro trato con otras personas de nuestro barrio, de nuestro lugar de trabajo y estudio, y con todos aquellos
con los que nos contactamos regular o ocasionalmente, nos resultaría muy fácil evangelizarlos y ganarlos para el Señor, porque el trato amable y respetuoso impacta a las personas que no conocen a Dios y abre sus corazones para recibir la palabra. Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Misericordiosos. Este es otro rasgo que debe caracterizar a los discípulos del Señor. Algunas versiones traducen esta palabra como compasivos. La mayoría de las personas tratan a los demás según estos los tratan a ellos. Es decir, se produce algo como un intercambio comercial en el trato. Si me tratas bien, te trato bien. Si me respetas, te respeto. Si me ayudas, te ayudo. Si me tratas mal, te trato mal o te ignoro. Esto no es la misericordia. En lugar de eso, Dios nos enseña que debemos mostrarnos misericordiosos. Ser misericordiosos significa tratar a las personas independientemente de la forma en que ellas nos tratan a nosotros. Es responder bien a alguien que nos trata mal. Ser amable aunque nos falten el respeto. Es bendecir cuando nos maldicen. Es servir y ayudar a los que nos hace daño. Es amar aún a los que nos odian. Consideremos lo que dice capítulo 5, versículos 38 al 48 y Romanos capítulo 12, versículo 20. Otro aspecto de la misericordia es sentir compasión por el necesitado, por el que sufre, y hacer lo que esté a nuestro alcance para ayudarlo a mejorar su situación. El samaritano, cuando vio al hombre malherido, tendido en el camino a Jericó, fue movido a misericordia y lo atendió con mucha responsabilidad y dedicación. Ver Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Cuarta característica, referencia en los versículos que estamos leyendo hoy. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todos tenemos virtudes y defectos de carácter. Dios aún no ha terminado su obra en nosotros. Resulta importante admitir que tanto nosotros como los hermanos con los cuales nos relacionamos cometemos errores, faltas y pecados, a veces consciente y otras inconscientemente. Algunas veces se trata de faltas leves y otras de faltas graves. Eso genera a menudo situaciones difíciles en la relación entre los hermanos, que si no son resueltas como Dios manda, el enemigo aprovecha para dañar la comunión y dividirnos. ¿Qué hacer cuando alguien nos ofende? Perdonar como Dios nos perdonó. De la misma manera, con la misma calidad de perdón. Un perdón completo, un perdón que olvida, un perdón que se reconcilia, un perdón que restablece la amistad, la comunión. Perdonar en Cristo. No lo podemos hacer en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, porque no se trata de un perdón humano, porque tiene que ver con algo espiritual. Es Cristo en nosotros el que perdona, el que ama. Él es nuestra paz, nuestra reconciliación. Cuando un hermano peca contra nosotros, a través de una acción bien clara y concreta, debemos aplicar las instrucciones de Jesús en Mateo 18, versículos 15 al 22. Es nuestro deber acercarnos al hermano que ha pecado contra nosotros y reprenderlo con mucho amor, y luego seguir todos los pasos allí indicados. Preguntas de repaso y aplicación. ¿Qué debemos hacer cuando el Espíritu Santo se contrista en nosotros?
¿Cómo podemos ejercer el dominio propio? ¿Qué significa ser misericordiosos? ¿Cómo podemos perdonar? Queridos amigos y amigas, hemos llegado al final de esta sesión. Mañana martes, la lectura será Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Y continuando con el estudio de las 9 características de un discípulo de Jesús, estudiaremos el punto 6. Vive en amor. Eso ha sido todo por esta sesión. Le agradezco al Señor porque Él a través de su Espíritu Santo nos llena, nos infunde fe, nos infunde fuerza y convicción del amor del Padre. Somos hijos del Padre. Chao.